Estamos en Tlayacapan y vamos a subir al cerro de Tlatoani, que está ahí enfrente. Está nublado. Aquí hay algunas capillas y pues la serranía del Chichinautzin, que es la misma que está en Tepoztlán, solo que estamos un poco más hacia el oriente. Venimos con todo el grupo, ya me quedé yo hasta atrás. Estos cerros, en la cima hay un sitio arqueológico, Cerro de Tlatoani. Está algo pesada la subida, más o menos como el Teposteco, un poco más empinado y un poco más bajo. Vamos sobre el camino real a las faldas de la serranía. Y aquí hay como una pequeña curva donde se ve el valle de Tlayacapan, en los campos de cultivo, todos los cerros. Sigo en la parte de atrás del grupo. Todavía no empezamos a subir realmente a la montaña. Y pues vean nada más aquí. Esa pared prácticamente vertical. Parece que este va a ser un video extenso por la caminata y lo bonito. Vean esa cañada. Para esa zona vamos. Aquí en la primera parada hay unas cabañas medio desvencijadas. Y ya estamos al pie de los riscos. Están impresionantes. Toda esta zona están bastante erosionados, por eso están así de verticales. Es una zona volcánica antigua que ya se está resquebrajando, por eso está así. De aquí se ve esa pared que ya había visto. Y pues está el valle aquí. Eólico e hídrico. El pueblo de Tlayacapan se encuentra ahorita en una cuenca senil. Ustedes cuando venían visitando, atravesando el pueblo, seguramente vieron que lo atravesaban diferentes puentes y varias barrancas. Es parte del mismo proceso erosivo. Nos encontramos en un ecotono de transición. ¿Qué es un ecotono de transición? Estamos precisamente en el punto que marca el cambio entre dos tipos vegetativos. Nos encontramos ahorita en el punto en donde estamos rodeados de la selva baja caducifolia, caracterizado principalmente por el género del tipo de pulseras, cuyo principal representante son los copales. Aquí hay muchos copales, y vamos a subir ahorita al cerro, y en la parte alta ya vamos a encontrar algo de bosque de pino y encino. Como ya les no les había mencionado, el tipo de tenencia de la tierra aquí es comunal. Entonces lo que ustedes ven en este lado, los módulos, son parte de un proyecto que gestionaron el grupo de comuneros del municipio de Tlayacapan, y aquí tenemos a dos de sus representantes, el señor José y el señor Dolores. Ellos son las personas encargadas de darle mantenimiento y de darle seguridad al sitio, y son las personas que amablemente nos dan permiso de acceder hoy al sitio. Como les mencionaba, el sitio no está abierto al público, y otra de las razones es que precisamente es parte de la propiedad de los señores. Ellos, en la iniciativa de que la zona sea abierto, es que hacen la denuncia a Lina de que hay un sitio en la parte de arriba, y el Lina en el 2012 es que empieza a hacer intervenciones principalmente en el templo de la parte alta. Bueno, ¿dudas ahorita, chicos, o preguntas?
¿Les parece si empezamos el recorrido? Sí. Les comentaba, no podemos cortar ningún tipo de planta, no podemos, hay que tratar de, en la medida de lo posible, subir en orden y con poco ruido para no espantar a las aves. Principalmente hay topilotes, chacaladas. Aquí ya en una parte más empinada, el sendero serpentea entre las piedras y pues está bastante resbaloso por la humedad. Hay que subir en fila india. Sí, ahí aquí un montón de todos esos materiales van corriendo desde la punta, desde allá arriba. Sí, exactamente, son por arrastre, obsidiana. Sí, hay pedernal. Aquí la serranía. Gracias. Me subí un poquito. Ahí sigue el camino hacia arriba. Todavía falta un cacho. Aquí un poco más arriba estamos llegando a la entrada, que está cerrada con reja, y vean por dónde es. Están abriendo la puerta. Por ahí vamos a pasar. Ya casi todos llegaron. Algunos todavía vienen ahí atrás. Voy a entrar a uno de los pasillos. Está bastante estrecho. Ahora con las mochilas y las cabezas. Pero no hay arriba, sino las. Como se puede observar, este es un lugar meramente defensivo. Es muy restringido el acceso, pero tiene la desventaja de que no se puede defender por mucho tiempo, porque arriba no hay fuentes de alimento ni de agua. Nos mencionaba el arqueólogo que en este lugar los españoles sitiaron a los habitantes de la ciudad, que se rindieron debido a la falta de agua. A ver, compañeros, entonces para hacer espacio para que suban los demás, pasamos al siguiente descanso. Por aquí hay varias gargantas y hay mucha humedad también. Voy a seguir grabando. Uy. Esperan el siguiente descanso, por favor, no avancen más. Así es. Está empezando a chispear. Esperemos que no nos agarre aquí la lluvia. Ya se hizo el embotellamiento aquí. Es el enfotogramiento.
Hay que avanzar, compañeros. Estamos buscando las caritas. Natural, pero estas personas si no utilizaron este es el que habilitaron. Y es una... Por favor, me esperan en el siguiente descanso, no vayan avanzando. No se me vayan a acercar mucho a la ahorita. La vista desde aquí. Ven acá. Estamos al borde del precipicio y se nota. ¡Vas, Hugo, córrele! Aquí ya estamos hacia la última parte de la subida. En otro pasillo. Ah, ya es mi novia. Estamos sobre un hueco y se ve el fondo. Lo que está abajo. ¿De ahí? Sí, hay como un arco aquí Como unos. y la cañada aquí. Y ahí están las primeras terrazas del sitio. Estamos llegando a las terrazas. Estas ya están consolidadas y vean allá arriba. Siguen. Ya está lloviendo. Pero hasta parece una estructura circular, pero son terrazas nada más. Me quito. Nada más. Voy hacia el fondo de la terraza y aquí continúan bordeando el cerro, las superiores. Ya está cada vez más densa la neblina. Me voy a cruzar en su foto, lo siento. Me desmayé. Yo voy subiendo por la terraza, bueno, las terrazas. Y, bueno, estas no tienen cementante, están consolidadas así. Por eso solo se puede subir por ciertos accesos de piedra volcánica. Al fondo, también las escaleras me esperan en la terraza de aquí arriba. Vamos en zigzag.
Aquí voy rodeando el borde de esta terraza, que es curva. Y arriba Barvin con Neftalí. Y vean aquí un poco de la apariencia que tiene, sin maleza, pero sin consolidar. Ya estamos llegando a la parte alta. Ahí hay una estructura de buen tamaño. Aquí se veía el templo superior, apenas entre la niebla. ¿Dónde? ¿Cuál es el nombre? Ahora sí, ya me pasé al frente del grupo porque aquí ya está la estructura principal, que no está excavada por lo que veo, o bueno, por lo menos no consolidada. Está bastante grande. Así es. De hecho, cuando nosotros llegamos cuando nosotros empezamos a intervenir esta parte de la tierra, Y allí arriba se ven algunas rocas. similar a esto. Montículo. La neblina. No levantamos, no levantamos. Estamos subiendo la estructura principal del Cerro del Tlatoani. No está consolidada, está cubierta y está sobre toda la serie de terrazas que venimos subiendo. Hay algunos afloramientos de roca madre. Y Arvin casi azota y va a salir en el video. Perdón, no, perdón. Aquí hay algo de relleno. Y la última parte de la estructura. Consolidada. Aquí viendo desde otro ángulo la estructura. Todo hacia arriba. Está adosada al talud porque es de roca madre. Y allá vi también algunos afloramientos. Vamos hacia la zona de la escalinata, que acaba de ser restaurada hace poco tiempo, en la última temporada. Y vean nada más, aquí está la zona más claramente visible. Hay una garganta aquí y aquí claramente se puede ver la escalinata. Ah, sí, ya tengo las arquitectas. ¿Este ya ha sido consolidado? Ya, este ya está consolidado. Aquí hay un monolito, probablemente un reservorio de agua. Está tallado en esta gran roca. Son de tipo sedimentario. Cuidado con esas dos piedras, están sueltas. Y aquí
Estamos llegando a la parte alta. Ahí es donde estábamos hace un rato, que está consolidado. Y la cima. Estoy en la cima y ahí se ve ese gran peñón. Ella ya está acostumbrada a viajar. No, pero sí siempre le pesa. Y los que saben no han venido. Por más que les decimos, vayan, lo que vamos, les abrimos la puerta. Y aquí hay una zona consolidada también de habitaciones. Y todo el cerro de aquí junto con las nubes pasando. En la parte de atrás, aquí hay ya es el Risco, un desfiladero, y enfrente está ese pico tremendo. Y allá continúa la zona de la reserva. Precioso. Pero sonríe, no sabes cuándo vas a dejar de verlo. Después de que se abrió un momento, la neblina viene llegando y vean nada más, ya no se ve casi. Y se ve la silueta de la punta de allá. Y aquí todavía se alcanza a ver el borde. Y voy a la zona más consolidada del sitio, que es esta de acá, zona habitacional. Y habrá tienes tú como Sí, pues de hecho se ven las dos estructuras, una el documentalista. pero sí Toda esta zona ya está consolidada y excavada. Aquí está con sus alfardas y sus dados. Ahí está el talud tablero. Estilo Teotihuacán. esto está el tablero. Talud tablero. Bueno, aquí se puede instalar una. Ah, sí, claro que sí. A ver, pues, Las habitaciones aquí. ay, híjole, yo no traigo cámara. Aquí hay petrograbados. Petrograbados. Hay más, pero los únicos que vamos a ver son estos y unas caritas. ¿Dónde está el norte? Ah, mira, toma, aquí está el norte. ¿Quién tiene brújula? Este. Ay, perdón. Jicalis, ¿Ya está que hay calibrada? arriba también hay. Ya. Y la silueta fantasmal de la montaña. Lo que no lo pises, Ernesto. Ernesto, estás en lo que... Cuidado con los petrograbados, compañeros. ¿Qué pasó? Ya se andan cayendo aquí. No te nos mates. No, deja de que se mate. A mí no me importa que se mate, que no pise las cosas que no tienen que pisar. ¿Ya viste Cuando te mala dices, no, sí. que sí, este sí, ¿verdad? No creo Se está despejando un poco la neblina y vean nada más. No, es que no me acuerdo cómo era la película. Es que vi la Ah, sí, una parte discutiendo contra el otro. Oh, sí, Ya sé. Y son estos aquí en donde están donde está tu compañera. Y ahí hay otro. tienen alguna figura. Está la compañera de Animal Print atrás. Yo no la encuentro. Pero Alfredo dice que Neftalí, por favor ya no te acerques más a la orilla. Un caballo, si no hay caballo. No, Alfredo dice que es un... ¿Quién él o el? No, el que está... ¿Qué pasó? Nosotros hoy vemos petrograbados y en esa época era vandalismo. Estamos comenzando el descenso
por este lado. Ahí arriba hay terrazas. Y vamos a entrar más por la vegetación. Puede haber algún grabado ahí, quién sabe. ¿Cuánto tiempo estuviste aquí chambeando? Aquí en Platón, en el Platón y no en San José de los Laureles. ¿Qué, un mes, verdad, Jorge? ¿Un mes? No, eso fue en la cerería. Vean el camino. Está más cerrado que el de subida. Que vamos por el otro lado. Entra a las 11, ¿verdad? Papito, nuestros placloides. A las 11 nuestros placloides. Necesito ponerle una correa para que haya la cámara. Necesitas comprarte una cámara de video. Necesito arreglar lo que me Y aquí hay más terrazas pero cubiertas. Me recuerda mi primera práctica de campo, así se veía. Ajá. Con calor de la ciudad. Y allá se ve el risco. Los rostros esculpidos en algunas piedras. Aquí hay otro. Pues hay algunos, pero yo no soy bueno para reconocerlos.